Lucas, yendo a otro tema, estamos sobre un lote de cebada que ustedes han sembrado con soja de segunda, bajo unas perspectivas hasta hoy. Hablamos de lunes 3 de enero de 2011 con una seca tremenda, ¿no? Tremendamente, la soja de segunda está muy complicada, no solamente en esta zona, sino creo que en todas las zonas donde se han sembrado la soja de segunda están complicadísimas. Habrá algún nicho que le ha llovido un poquito y demás. Las hojas sembradas bien temprano de segunda, ahí por los primeros 10 días de diciembre, ahí esas están nacidas, están esperando que llueva. Yo creo que el resto está esperando que llueva para nacer, o sea que están complicadísimas. Pero bueno, esto es una soja de segunda, en esta zona sabemos que es jugarse a tenerla o no tenerla. El primer estrés de la soja de segunda, que tiene muchísimo durante todo su ciclo, está en la siembra. Hoy lo está recibiendo tremendamente. Ahora, si se cumple el pronóstico de lluvia, que estamos esperando y que espero que cuando salga esta nota haya llovido, las condiciones cambian totalmente, porque estas hojas van a nacer. Si está recién sembrada, es imposible que nazca si no llueve. Y ya en los últimos tramos de Panorama Agropecuario vamos a hablar del mercado triguero, un tema realmente muy complicado. Nos entrevistamos con el licenciado Marcelo Oviedo, cerealista. Vamos a conversar con el licenciado Marcelo Oviedo, gerente de la firma Escorcielo y Galela. Bueno, claro, estamos en plena cosecha de trigo aquí en el sudeste bonaerense. ¿Y qué pasa con la comercialización? Un tema realmente muy importante y preocupante. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Hernán? Mucho gusto de tenerlos nuevamente en nuestra empresa. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de trigo, fundamentalmente, ¿qué pasa con la comercialización, Marcelo? Y la comercialización de trigo está, como todo el mundo sabe, está muy trabada y nosotros le podemos poner distintos aditivos, llamarlo de distinta manera, pero lo que está pasando en este caso es la existencia de un mercado intervenido donde, además de impuestos a la exportación, existen lo que en lenguaje técnico se denomina cuotas. Es decir, el gobierno ha decidido que se puede exportar una determinada cantidad de mercadería, entonces eso implica una cuota. Ha habido cuotas en otros mercados internacionales, ha habido cuota al azúcar en Estados Unidos, cuota a la importación de autos japoneses en Estados Unidos, en la Unión Europea ha habido cuotas a la importación de bananas. Es decir, el tema de las cuotas es algo conocido desde hace tiempo. Este gobierno ha decidido imponerla y eso tiene sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de imponer una cuota? Técnicamente, cuando uno analiza las consecuencias de imponer una cuota, es como poner un impuesto adicional. Técnicamente se trata de la misma manera. Entonces, en este caso lo que tenemos, un impuesto que son las retenciones y una cuota que implica un impuesto adicional. ¿Qué hacen los impuestos en general? Los impuestos separan el precio del comprador del precio del vendedor. Es decir, vamos a mirar un atado de cigarrillo, alguien lo paga 5 pesos el paquete. ¿Y cuánto recibe el productor? Probablemente recibe 1 peso por paquete. ¿Cuánto es la diferencia? Esos 4 pesos van a parar a alguien a raíz del impuesto. En el caso de las cuotas sucede exactamente lo mismo. Existe una separación entre el precio que paga el comprador y el precio que recibe el productor. En este caso, el productor son nuestros clientes, nuestros productores agropecuarios, y el comprador es el demandante internacional. En el medio hay una diferencia que en el caso de los impuestos se lo queda el gobierno y en el caso de la cuota se lo queda el propietario de la cuota. En este caso son los exportadores que tiene Argentina, que son los que se están quedando con la diferencia entre el precio que recibe el productor y el precio que está pagando el demandante internacional. Esto lo podemos contextualizar al caso del trigo en Argentina, pero yo se lo podría explicar a alumnos en términos generales y rige para cualquier industria. El comprador y el vendedor tienen diferentes precios y el que tiene la cuota, es decir, el que tiene el permiso para comercializar, se queda con la diferencia. El mercado de trigo estuvo atento este último mes a la evolución del clima en Australia, donde las fuertes inundaciones en el noreste del país afectan las cosechas.
lo que provoca un alza de los precios en las materias primas. En Estados Unidos, el clima seco ha castigado fuertemente al cultivo. Los últimos informes acerca del estado de los sembrados planteaban que la condición buena a excelente del mismo era mucho menor al promedio de años anteriores. Esta situación podría afectar los rindes de la próxima campaña y aumentar la presión sobre los stocks mundiales reducidos por la sequía que afectó este año principalmente a Rusia y Ucrania. En este caso, aplicado al caso del trigo en Argentina, ¿quiénes son los que tienen permiso? 4 exportadores. Esos 4 exportadores se quedan la diferencia. Es decir, después le podemos poner los condimentos políticos, le podemos poner los condimentos del caso argentino en particular, de las firmas que están operando, del gobierno que está operando. Pero técnicamente, si nos abstraemos de todo eso, lo que vamos a ver es que una cuota lo que hace es separar el precio de producción del precio de comercialización, del que recibe el bien finalmente. O sea, eso es depurado de todo lo que vemos a diario. Si alguien quisiera contárselo sin las personas, eso es lo que diría, que una cuota separa los precios. Marcelo, esa diferencia entre lo que pagaría o lo que paga la exportación a los productores y el FAS teórico, que ese precio que sería el precio internacional menos retenciones, hay, haciendo alusión a la cuota, ¿hay diferencia en este momento importante? Yo te explico más o menos lo que pasa. El mercado internacional de trigo hoy debe estar en Chicago, más o menos los últimos números deben ser $286, $290 por tonelada. Una vez que se le deduce el 23% de retenciones y los gastos de FOBIN, podemos estar hablando 2.15, 2.16, 2.18, dependiendo de cómo sean los gastos de FOBIN. Ahora, de ahí, ¿cuánto recibe el productor? Depende, porque nosotros tenemos una empresa de comercialización de cereales y nosotros vemos lo que ocurre en ese sentido. Hay compras que están más cerca de este precio del FAS teórico, pero hay otras que están muy lejos. Si uno mira hoy el mercado a término, estamos hablando de $170, puede ser 185 puesto en Necochea. Ese es el precio que hay en el mercado. Y vos me decís, ¿qué pasa? ¿No se puede vender al FAS teórico? Hay algunos negocios puntuales, pero los compradores que hacen esos negocios puntuales no lo hacen por un interés intrínseco, sino como una manera de llenar una planilla y completar un formulario que les permita seguir teniendo acceso a esa cuota. ¿Qué quiere decir eso? La molinería compra al FAS teórico, pero vos me decís, ¿le podemos vender? Viene hoy un cliente y me dice, ¿le podemos vender a la molina? Hoy no. Y a la exportación, hoy no. Entonces, y mañana me llaman a mí y me dice, tengo 3 camiones, tengo 4 camiones que están más cerca del FAS teórico. Puede ser 205, 210 negocios puntuales, pero muy puntuales. Es decir, sí compran el FAS teórico, pero vos tenés que estar justo en la línea esperando que te llegue el turno y si nos dan 3 camiones, aceptar esos 3 camiones, ¿sí? Realmente un tema muy preocupante que debe resolverse en el corto plazo. Se nos ha ido el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.